¿Cómo están, hermanos? Gusto de saludarles nuevamente a través de este medio para compartir con ustedes la palabra de Dios. El tema que trataremos hoy es conoce la voluntad de Dios. Algunos piensan que es muy difícil conocer la voluntad de Dios y tal vez es que no ha habido una buena explicación. Este es uno de los temas que siempre me inquietó y de las que menos pude tener seguridad de encontrar la respuesta. ¿Es posible conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y es una pregunta que se hace mucha gente, muchos hermanos en la iglesia. Hace poco terminamos de estudiar un curso aquí de Henry McAfee que trata, un curso bastante extenso, ¿no?, con los pastores en entrenamiento aquí en la iglesia Vida Nueva de Huaral. Y otro libro que he leído hace poco también es La voluntad de Dios de John MacArthur. Y he escuchado a muchas otras predicaciones, muchos otros consiervos, y sí es un tema que de verdad me interesa. Y en resumen voy a compartir en este día lo que he aprendido de la palabra de Dios respecto a este tema. ¿Es posible conocer la voluntad de Dios? Sí, 100% seguro que sí es posible conocer la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios no es tan subjetiva, no es como algunos que escucho incluso en los videos de predicación. Dios me habló, Dios me dijo, Dios me reveló. Bueno, esas cosas sí mm, no tengo seguridad de que sea así. Yo hasta el momento no he escuchado la voz audible de Dios que algún momento me haya dicho: Dios, tienes que hacer esto o deja de hacer aquello. Más bien, la voluntad de Dios se expresa en la palabra de varios modos. El primer modo es tal vez la voluntad de Dios respecto a sus decretos. Dios decreta algunas cosas, lo decretó con anticipación y eso es de fiel cumplimiento y nadie va a variar lo que Dios ha decretado. Eh, Otra forma de expresar la voluntad de Dios es a través de lo que algunos le llamarían la preferencia de Dios o lo que Dios desea. Por ejemplo, en la palabra de Dios, a Dios le hubiera gustado que todo Israel se arrepienta, pero no se arrepintió. Entonces el Señor Jesús dijo: cuántas veces he querido que eh, vengas como las gallinas juntan a sus polluelos, pero no quisiste. Y Dios entonces ha expresado su voluntad como un deseo que tal vez algunos lo cumplirán y tal vez algunos no lo cumplirán. Para nosotros, los que estamos en el camino de Dios, hay algunos pasajes en la Biblia que nos hacen ver claramente el modo de saber la voluntad de Dios. Muchos quieren saber la voluntad de Dios, con quién se van a casar, si es tiempo de empezar un negocio o no es tiempo, o es tiempo de cerrar el negocio, es tiempo de ir a la universidad y a cuál universidad y en todo eso. Nos gustaría que Dios nos diga en forma particular cómo puedo saber yo qué es la voluntad de Dios. Bueno, hay cosas previas que tienen que cumplirse para conocer. Dios sí puede revelarnos estas cosas, pero puede guiarnos a hacer exactamente su voluntad, pero necesitamos aprender que hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta. En segunda de Pedro, el capítulo 3, versículo 7, segunda de Pedro 3, 7, dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ahí encontramos la voluntad de Dios decretada de un juicio y de lo que va a ocurrir respecto a la tierra y las cosas que han producido los impíos. Versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día.
Y en el versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y aquí encontramos la voluntad de Dios expresada, en que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si es así, entonces el primer paso fundamental para conocer la voluntad de Dios, vamos a conocer la voluntad de Dios expresada ya, de los deseos de Dios. Entonces, ¿qué desea Dios? ¿Cuál es su voluntad para mí y para todas las personas? Si yo quiero saber en forma particular cuál es la voluntad de Dios para mí, tengo que saber en primer lugar las que ya son reveladas y ajustar mi vida a ellas. Lograr que eso sea una realidad en mi vida. Y la primera cosa aquí es que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si no hemos dado ese primer paso de recibir a Cristo como Salvador, que es la voluntad de Dios, es la expresión mayor de la voluntad de Dios para este tiempo, entonces va a ser bien difícil que se nos exprese en forma particular y privada las cosas menores que queremos. Entonces, el primer requisito, que algunos piensan que tal vez el Señor se ha olvidado, dijo Dios que va a haber juicio, y hasta el día de hoy dicen los incrédulos, no hay juicio. Y aquí el apóstol Pedro dice, no es que Dios se ha olvidado, no es que Dios se ha desentendido, sino que su voluntad es que haya tiempo suficiente para que todos se salven. La salvación, si usted, hermano o hermana, ha recibido a Cristo como su Salvador, ha confesado al Señor Jesús con su boca y ha creído con todo su corazón que Él es el Señor y que Él murió para salvar de sus pecados, entonces usted ya dio este primer paso. Y el segundo paso lo encontramos en Efesios, el capítulo 5, versículo 16. Efesios 5, 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino ser entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y aquí Dios nos pide que entendamos cuál es la voluntad de Dios. Porque el que no entiende la voluntad del Señor, que ya está revelada, es como dice aquí, insensato. ¿Cuál es la palabra en castellano, en español, para la palabra insensato? Es tonto, es imprudente. Esa es la palabra insensato. Entonces dice el Señor, no seáis tontos, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y enseguida el Señor añade, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. La voluntad de Dios es que seamos llenos del Espíritu Santo. Esta palabra lleno del Espíritu Santo no es como llenar un vaso de agua. No es tanto así. En las personas más bien se expresa, por ejemplo, en San Juan capítulo 16, versículo 6, antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, la tristeza ha invadido vuestro corazón, ha saturado vuestro corazón. En Lucas 6:11 dice, y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podían hacer con Jesús. Se llenaron de furor, estaban llenos de cólera, llenos de indignación. Cuando uno se llena de miedo, cuando uno se llena de cólera, cuando ha invadido y ha copado todos nuestros sentimientos y ha bloqueado, ha desequilibrado a la persona, entonces esas actitudes o esos comportamientos o en la mente, yo he conversado con personas que perdieron un ser querido después de un mes, después de 2 meses, cuando les hablo por teléfono, ellos me hacen preguntas sobre la persona que ha fallecido, es decir, la muerte y el dolor de perder a esa persona está llena
ha llenado su cabeza, no puede pensar en otra cosa, no puede concentrarse en el trabajo, en el estudio. Está lleno su mente y su corazón de tristeza. Entonces, cuando la palabra del Señor dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Dios le está diciendo en esta carta a los de Éfeso, a estas personas que tenían un culto especial al dios Baco. Al dios Baco era el dios de la bebida. Tenía un templo, hacían grandes fiestas en ese templo, las fiestas bacanales. Ahí se reunían los hombres y comían y se embriagaban, porque ellos pensaban que al embriagarse sus almas se acercaban a los dioses que ellos conocían. Y era muy exagerada las borracheras que ellos hacían, y la forma de comer, comían tanto con la vestimenta abierta, que cuando querían seguir comiendo, pues ya no daba el estómago para más. Entonces ellos iban a un lugar y vomitaban y seguían comiendo. Y tenían con las sacerdotisas del templo grandes orgías sexuales. Y el apóstol Pablo va a esa ciudad y le dice, eso no es el camino para acercarse a Dios. El camino para acercarse a Dios es ser lleno del Espíritu Santo, no de vino, no de borrachera, sino ser lleno del Espíritu Santo. Dejen que el Espíritu Santo gobierne, que el Espíritu Santo domine, que el Espíritu Santo viva realmente su vida en ustedes. Y enseguida les va a dar unas cualidades que van a demostrar que el Espíritu Santo está viviendo en ellos. Pero el Espíritu Santo, hermanos, mora en el creyente, en todo creyente. Algunos que piensan que después de la conversión hay que tener una segunda experiencia. Eso no es cierto. El Espíritu Santo, en Romanos el capítulo 8, 9, dice, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y todos los que son de Cristo tienen el Espíritu. Muy bien. Ahora, en Efesios 5, 19, y voy a leer algunas cosas más, dice la palabra del Señor, cuando uno es lleno del Espíritu Santo, enseguida del 18 que hemos leído acerca de la llenura del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetos a sus maridos, y los maridos, dicen en el versículo 25, amen a su esposa, así como Cristo amó la iglesia y se entregó por ellas. Y más adelante en el capítulo 6, versículo 1, obedeced en el Señor a vuestros padres, le dice a los hijos, y honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. Y le dice en el versículo 4, 6, 4, vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criados en la disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor y sencillez, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a hombres, sino como a siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como para el Señor. Y ahí está la forma de vida, los cambios que produce vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo. Más adelantito vamos a mirar en Colosenses el capítulo 3, que de igual manera nos permite a nosotros saber en el versículo 16, 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia, igual que en el capítulo 5 de Efesios, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con cánticos, himnos. Y dice, dando gracias a Dios el Padre, igual que decía Efesios. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, igual maridos, amad a vuestras mujeres, versículo 20,
Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque eso agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Tanto Efesios 5 como este capítulo 3 de Colosenses están hablando de lo mismo. En Efesios dice, sed lleno del Espíritu Santo, pero aquí en el versículo 16 emplea ya no la frase ser lleno del Espíritu Santo, pero sí dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Qué pasa? Cuando uno es lleno del Espíritu Santo, uno también es lleno de la palabra. Porque la labor que hace el Espíritu Santo es guiarnos a toda verdad. Y la verdad es la escritura revelada de Dios. Y Dios guió a los santos hombres para que escribieran la palabra de Dios sin error ni omisión. Y los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para corregir, etcétera, etcétera. Muy bien. Hay una asociación, por tanto, entre el Espíritu Santo y la palabra de Dios, la palabra verdadera de Dios. Equivale a decir casi lo mismo. Primero, sean salvos. En segundo lugar, la voluntad de Dios es que sean llenos del Espíritu Santo y que la palabra de Dios more en abundancia. El mismo resultado vamos a tener en nuestra vida por hacer lo que el Señor nos ha mandado, que es su santa voluntad. Ahora, hay un tercer punto aquí acerca de cómo saber la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, según lo que enseña la palabra de Dios, es también la santificación. Es algo de que no se habla mucho, pero vamos a hablar en esta oportunidad acerca de esto. En 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 3. 1 Tesalonicenses 4, versículo 3. Dice la palabra, pues es la voluntad de Dios vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, y que ninguno agravie, ni enseñe, ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Santificación viene de la palabra santo, y la palabra santo quiere decir apartado. Apartado. Uno es santo cuando se aparta, se separa de las cosas malas, se separa del pecado, se separa de los estilos de vida, se separa de las formas culturales que ofenden a Dios, se separa de muchas veces de las costumbres, de las tradiciones, se separa muchas veces de las cuestiones religiosas que no concuerdan con la voluntad de Dios. Entonces uno se va apartando del pecado. Ahora, el pecado que aquí lo expresa de una manera fuerte es que os apartéis de fornicación. Esta palabra fornicación quiere decir toda clase de actos sexuales incorrectos, fuera del matrimonio, o la práctica de LGTB, o la práctica de diversas formas, y muchas veces asociados a la idolatría. Entonces, la santificación es otra cualidad necesaria que entendamos de la voluntad de Dios. Entonces tenemos la salvación y la llenura del Espíritu Santo con la saturación de la palabra de Dios en nuestros corazones para que podamos vivir una vida cristiana adecuada al Señor. Esa es la voluntad de Dios. Y en tercer lugar, la santificación. Pues, 1 Tesalonicenses 4:3, pues es la voluntad de Dios nuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y
Versículo 5, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Eso es importante, hermanos. Si usted quiere saber la voluntad de Dios, entonces aprenda esta parte de la voluntad de Dios que ya está claro y comprensible, ya está revelado. Que os apartéis de toda contaminación, de toda concupiscencia, que no viváis conforme a los gentiles. Ya nosotros somos pueblo de Dios, pueblos separados de Dios. Y dice, Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Las iglesias de hoy en día tienen que estar limpias de pecado. El Señor nos pide santificación. Estamos viviendo un caos de las iglesias, estamos viviendo un conflicto serio, una crisis en las iglesias, porque por causa de obtener mucha gente dentro de las congregaciones, se ha tolerado todo, se viene tolerando todo y con esto disgustando a Dios. Esa no es la voluntad de Dios. Muy bien. Entonces tenemos ser salvo, ser lleno del Espíritu Santo con la abundancia de palabra, y en tercer lugar la santificación, y en cuarto lugar dice en primera de Pedro acerca de la obediencia a la autoridad. Muy bien. Dice en primera de Pedro 2:13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Estamos viviendo una cultura penosa, en una cultura triste. Aquí en el Perú estamos viviendo en una cultura desobediente. Aquí se transgrede el respeto a la autoridad, se violan las leyes, y cuando alguien es sorprendido, se altera, comienza a agredir en lugar de reconocer su falta. Y las autoridades están puestas por el Señor, dice, y debemos obedecerlas. Debemos obedecerlas en todo lo bueno, porque para eso los ha puesto Dios, para premiar lo bueno y para castigar al que hace mal, incorrectamente. Aunque muchas de estas autoridades no son creyentes, muchas de estas autoridades han olvidado también sus responsabilidades y a ellos tendrán que rendirle cuenta a Dios. Estamos viendo autoridades que no están defendiendo al pobre, no están defendiendo al vulnerable. Ellos le tendrán que dar cuenta a Dios. Pero en lo demás, en cuanto a las leyes y en cuanto a las instituciones que el Señor ha creado, aunque ellos no son creyentes, es la voluntad de Dios que seamos obedientes y estemos sujetos, que nos sujetemos a las autoridades. De igual manera hay que criar a nuestros hijos, que se sometan a las autoridades. Hoy estamos viendo lamentablemente una población joven, los adultos de hoy fueron niños criados en la generación anterior y relajaron las ideologías no cristianas que están en el gobierno, relajaron la moral, relajaron la ética, y ese es el resultado que tenemos el día de hoy cuando miramos los noticieros aquí en el Perú. La delincuencia, los asaltos, las extorsiones y toda clase de maldad están perpetrados por estas personas que fueron en la generación pasada educadas según las ideologías de gente que no conoce a Dios, que le niega a Dios, y ahí está el resultado. Pero si nosotros queremos un resultado adverso, vivamos en la voluntad del Señor, tengamos temor a las instituciones que el Señor ha establecido. Y en quinto lugar, hay la necesidad de aprender también del sufrimiento. Quiero hablarles de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 16 al 18. Dice: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere.
que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muertos en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El sufrimiento, hermanos, es parte del ser humano también. El dolor es parte de lo que Dios ha creado en la naturaleza y es bueno. Muchos de ustedes cuando tienen sus niños, yo viví en la sierra el frío era abundante y muchas veces estaba bajo 0 centígrados y ahí estaban los niños y las mamás no estaban tan mortificadas porque no se ponga la ropa adecuada, porque esté bien abrigadito. No, esos niños crecieron muy fuertes. Yo recuerdo haber vivido ahí en la sierra hasta los 8 años, 9 años por ahí. Y luego también he visto que cuando los padres van con los niños trepan los caminos pedregosos, las pendientes, los cerros, los precipicios por un camino angostito y peligroso. Y las mamás y los papás no están diciendo, ay, temblando de nervios te vas a caer. Esos niños han aprendido a cuidarse en base al dolor. Ellos se cayeron una vez en esas piedras y se levantaron. Y eso les enseñó el dolor, el sufrimiento, les enseñó que hay que tener mucho cuidado y hay que lograr un dominio, un nivel de habilidad para caminar en esos lugares. Pero encontramos el pare de sufrir, no sufra. Y cualquier persona que está con algo de dolor ya cree que está con una enfermedad horrible. Y algunos incluso el embarazo creen que es una enfermedad. Sí, ¿duele el embarazo? Sí, duele. Pero yo le voy a decir, si no doliera nada, muchos hubieran muerto. Pero como el dolor avisa que algo está funcionando mal en nuestro organismo, nos salva de morir, nos previene y nos hace ir a solucionar el problema, buscando al doctor, buscando la medicina correcta. Muy bien, hermanos. Si uno tiene estos 5 requerimientos de la voluntad de Dios, si uno los practica, si uno los cumple, si uno sinceramente ha recibido a Cristo, está viviendo lleno del Espíritu Santo, si la palabra de Dios mora en abundancia, si la santificación es parte de su vida, si la obediencia a las autoridades, a las instituciones, incluso eclesiásticas, es practicada fielmente y el sufrimiento ha venido a ser parte de su vida, entonces ya está apto para desear lo que quiera, porque el Espíritu Santo está guiando sus emociones, sus deseos, sus prioridades. Y todas esas prioridades que Él va a tener en cuenta viene como producto de la guía de Dios y los principios que están rigiendo esa relación con el Padre Celestial. Y puede conocer hasta los detalles más mínimos en ese sentido. Deje que el Espíritu Santo gobierne su vida. Insértese, hermano, en una comunión especial con el Señor. Deje que la palabra de Dios more en abundancia. Si los matrimonios funcionan mal es porque no estamos siendo guiados por la palabra de Dios. Si los hijos no están funcionando bien, es porque no estamos teniendo en cuenta lo que dice la palabra del Señor. Ahí dice lo que tenemos que hacer. Si la relación laboral no está funcionando bien, ahí dice qué es lo que cuál debe ser la actitud para trabajar o para la relación con los trabajadores. Entonces, hermanos, esa es la voluntad de Dios. Una vez que uno practica la voluntad de Dios revelada, entonces ya el deseo que Dios pone en su corazón será la guía del Espíritu Santo sin ningún lugar a duda. Entonces yo deseo que en este tema por lo menos les haya ayudado lo que acabo de expresar con la palabra de Dios para su formación espiritual, para el crecimiento de cada uno de ustedes. Dios les bendiga.